Quiero que vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a meditar en la santa, bendita y divina palabra de mi Señor. Romanos 5. Por favor, hermano, quiero que le pongamos mucha atención a estos estudios, quizás para algunos un poco difíciles, pero le digo yo, hay mucho de qué, o sea, el corazón de la doctrina cristiana está en esta carta escrita a nuestros hermanos allá en Roma, ¿verdad? Y es importante que nosotros entendamos. Yo sé que cuando la mente logre digerir esto, vamos a estar felices, contentos. Yo soy el que aprendo, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo y me ha gustado, estoy interesado en estudiar más y más y más. Vamos a leer Romanos 5. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es quitarle el miedo a la palabra. La palabra, ¿por qué le vamos a tener miedo? La palabra es para que le saquemos todo lo que le podamos sacar. Romanos capítulo 5. Vamos a leer versículo del 1 al 11. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: justificados. Esa palabra es importante, ¿verdad? Romanos está hablando de la justicia divina, de la justicia de Dios. Justificados, pues, por la fe, ¿verdad? Es el medio para poder ser declarado justo, es por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio, ahí lo dice otra vez, por medio de quién, de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos. Esa palabra es bien importante, hermanos. Tenemos, es importante. Tenemos, o sea, cuando usted dice yo tengo, es un pronombre posesivo. Es mío, yo tengo, o sea, yo no puedo decir que tengo algo que no es mío, ¿verdad? Yo tengo un palo de naranja que está en el patio de mi vecino. Ese no es así, ese es de él puede decir yo tengo, yo no puedo decir yo tengo, si no es mío. Por quien, verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a dejar hasta allí y vamos a leer. Señor, le damos infinitas gracias por el privilegio y por la oportunidad que usted nos da de poder servir, de poder estar delante de su presencia, honrándolo, alabándolo y exaltando. Que su Santo Espíritu sea, Señor, obrando, manifestándose y regalándonos su bendición. Háblenos, abra nuestra mente, quite de nuestra mente todo aquello que bloquee que la enseñanza llegue. Hábleme a mí primero para que yo pueda transmitir, Señor. Oramos por la transmisión en Facebook, YouTube y especialmente en Taber TV, canal 17 de la compañía Servicavis. Que usted nos dé el privilegio de seguir hacia adelante, predicando la palabra en este medio, que usted fue el que abrió la puerta y no va a permitir usted que esta puerta se cierre. Háblenos y bendíganos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermano. Les pido su atención. Les pido su atención. En el nombre del Señor, hermano, ya no nos estemos moviendo, ¿verdad? O sea, estamos a 30 minutos de terminar el culto. Y lo más sagrado, lo más valioso es este tiempo. Entonces le suplico en el nombre del Señor que tratemos de estar quietecitos, ¿verdad? Para que podamos llevarnos algo. Terminamos el capítulo 4. Y el tema del capítulo 4 de la carta a los Romanos es que la justicia divina, o la palabra justificación, llega a la vida de la persona, a la vida del ser humano, a la vida del que creyó, porque la justicia divina va a llegar a la vida de la persona que creyó. Pero el tema del capítulo número 4 es que la justicia divina llega a la vida del ser humano por gracia, por medio de la fe, por medio de haber puesto mi fe, mi confianza en el sacrificio que mi Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Yo le tengo que repetir cada miércoles qué es justicia divina, o qué es, porque aquí el apóstol Pablo empieza con esa palabra justificado. Justificado. Una persona justificada es una persona, óigame, una persona que fue declarada justa, que alguien le impartió su justicia o lo recubrió de su justicia. En el capítulo 3 de Romanos vimos que por su propia cuenta, individualmente, cada uno de nosotros por nuestra propia cuenta no somos justos. No hay justo ni aun uno. No lo logramos, no lo alcanzamos. Ese requerimiento divino no lo logramos. Ya sea gentil, ya sea judío, no hay ninguno por su propia cuenta. No, yo soy bien portado, sí, excelente, gloria a Dios. No, mire, yo no me meto en problemas, qué bueno. Mire, yo aquí no salgo de mi casa, solo encerrado vivo. Pero si no ha puesto su confianza en Dios, no logra tener la justicia divina, y la justicia divina es el requisito
la demanda de Dios, lo que Él me exige, lo que Él me pide para que yo pueda entrar a la presencia de Dios aquel día que yo muera, para que yo pueda ser salvo. Esa es la justicia divina. Y la palabra justificado significa, insisto, a alguien que haya sido declarado justo. Por supuesto que la justicia divina, lo hemos venido hablando en el capítulo 4, no llega a la vida mía y a la vida suya porque usted se lo gane, porque usted lo obtenga, porque usted se lo merezca, porque usted haga ciertas cosas que le van a generar esa justicia divina. No hay otra manera para que usted sea declarado justo, sino solamente poniendo mi fe en el sacrificio que mi Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Así terminamos el capítulo 4, regresemos ahí poquito. Estábamos hablando del ejemplo de Abraham. Versículo 23, ahí vamos a leer 23 hasta el 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, cuando la palabra habla que le fue contada por justicia su fe de Abraham. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, la iglesia, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos, a los que, repítalo conmigo, a los que creemos, presente, plural, a los que creemos que, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto, a los que creemos. ¿En qué creemos? En el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién fue el que lo levantó de los muertos? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que lo levantó de los muertos? Dios. 25. Y creemos que más, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. La palabra transgresiones se refiere a todos nuestros pecados. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Él murió, Él fue a la cruz, Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Murió, ¿y qué más hizo? Y resucitado, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero no solamente que Él murió, sino que y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Él murió, pero si Él solo hubiera muerto, óigame, regáleme un segundo, si Él solo muere y no resucita, no hay salvación, no hay perdón, porque el paquete completo es que Él murió y resucitó. Cuando nosotros le invitamos a alguien a recibir a Cristo, le explicamos el plan de la salvación y le pedimos, ¿quiere usted recibir a Cristo? Cuando uno recibe a Cristo, uno le pide, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Óigame, creo que eres Dios. Primero, creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mi pecado. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mi pecado. Creo que eres Dios, que existe, y que segundo, y que moriste en la cruz por mi pecado. Tercero, y que resucitaste. Hermano, ¿está conmigo? Porque si solo creo que Él es Dios y que Él murió, pero y no resucitó, la resurrección es tremendamente importante para la salvación. Creo que Él es Dios, que murió en la cruz por mi pecado y que resucitó al tercer día. ¿Qué hago? Señor, me arrepiento. Mire, esa es la oración. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Entonces, no es cualquier oración. No, yo le estoy diciendo a Él que creo que Él es Dios, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó.
Y eso, la gente dice, ay, esa oración tan sencilla le va a la salvación. No es la oración la que me da la salvación, sino lo que yo creo en Él. Que yo creo que Él es Dios, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó. Hermano, es bien importante que tengamos claro esto. Porque lo agarra cualquiera allá afuera y mire, le da vuelta y al rato usted no haya que hacer. Lo enturuluta todo. Entonces dice, termina diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. En el momento que usted cree que Él es Dios, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día, usted, hermano, si cree en Él y lo recibe en su corazón, en ese momento usted es justificado. Y la palabra justificado, ¿qué significa? Una persona que ha sido declarada justa. No porque Él es justo, ha sido declarado justo porque creyó en el Señor Jesucristo y Jesucristo le traslada a Él su justicia. Él me declara justo, Él me recubre de su justicia, Él me envuelve con su justicia, de tal manera que cuando Dios me ve a mí, me mira justo, no me mira justo, me mira justificado. ¿Por qué? Porque yo estoy recubierto de la justicia divina. No se les olvide, usted y yo no somos justos, somos justificados, porque si usted se evalúa, usted no es justo. En sus tratos, en su negocio, en alguna manera, somos injustos. Entonces, ahí estamos. No se le olvide esto, que la justicia divina es el requisito, la demanda divina para que el ser humano pueda entrar a la presencia de Dios. Sin haber sido justificado no podemos entrar. No se puede, ¿verdad? Aunque allá esté abierto el Shekinah, una persona que es inconversa no puede entrar, no se puede. Va, capítulo 5, versículo 1. El capítulo 5, hermano, de Romanos, óigame, nos habla de los beneficios de haber sido justificado. El capítulo 4 habló que la justicia divina llega a la vida del ser humano por gracia, por medio de la fe. Capítulo 3 de Romanos habló que no hay nadie justo, que todos necesitamos del sacrificio de Cristo, todos necesitamos ser declarados justos. Capítulo 2 habló de los religiosos que querían pensar que ellos estaban bien solo por ser judíos. Y el capítulo 1 habló de todos los pecados de aquellas personas que se alejaron de Dios, que nunca quisieron nada con Dios y se fueron a la idolatría y la inmoralidad sexual. Capítulo 5 nos habla de los beneficios de haber sido declarado justo. Léalo conmigo despacito. Capítulo 5, verso 1. Justificados. No se le olvide. Alguien que ha sido declarado justo o alguien que ha sido justificado, ha sido limpiado, ha sido lavado, ha sido redimido. Justificados pues por la fe. Ahí lo dice bien claro. Por la fe. No por mis obras, no por mi buen comportamiento, en ningún momento nosotros le vamos a decir que su buen comportamiento no es bueno, no le vamos a decir que el hacer buenas obras no es bueno, no, pero la palabra lo dice bien claro, justificado pues por la fe. La fe en mi Señor Jesucristo, haber puesto mi confianza en Él, haber creído que ese sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario, Él vino para declararme justo, para darme lo que yo necesito para entrar allá a la presencia de Él, para perdonar mis pecados, para quitar todo lo malo que yo tenía. Justificado pues por la fe en mi Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario, es la que trae la justicia divina a mi persona y a su persona y a todos los que hemos creído en Él.
Justificados pues por la fe. Aquí vienen los beneficios. Léalo conmigo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo el capítulo 5, verso 1? Que todo aquel, póngame atención, que todo aquel que ya ha sido justificado, ya ha sido recubierto de la justicia divina, que todo aquel creyente, todo aquel que ya creyó y fue recubierto de la justicia divina y por eso se llama justificado, ese tiene el primer beneficio que tiene de haber recibido la justicia divina, de haberse convertido en hijo de Dios, de haberse convertido en redimido de Dios. El primer beneficio es que tiene paz para con Dios. Dígalo conmigo, ¿cuál es el primer beneficio? Es tener paz para con Dios. Y les voy a explicar qué es esto. Existe, véngame para acá, hermano, póngame atención aquí. Existe el término paz para con Dios y tenemos el otro término que se llama paz de Dios. Para poder entender este beneficio, lo primero que es bien importante que usted y yo entienda, por eso yo quiero que usted esté despierto, para que usted entienda ¿qué significa paz para con Dios? El hombre, el ser humano, sin Dios, el ser humano allá desde el origen, allá con Adán, allá con Eva, los primeros, desde allá pasó un problema bien grande. ¿Cuál fue el problema que pasó, hermanos? Que Adán desobedeció. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. Y cuando Adán desobedeció, hermano, esa desobediencia que él ejecutó generó un problema entre él y Dios. Se perdió la comunión. Se rompió algo. Se rompió. Y el hombre, a partir del momento que desobedeció, usted lo conoce, el pecado entró. Pero además de que el pecado entró, el hombre a partir de ese momento perdió la amistad con Dios. A partir de ese momento el hombre se convierte en enemigo de Dios por la desobediencia. Quiero que lea Romanos 5:10. Romanos 5:10. ¿Lo tiene, mi hermano? Vea para que no diga usted que yo le estoy mintiendo. Vea Romanos 5:10 que dice. Vea que dice. Porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? ¿Cómo éramos? Enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, antes de que nosotros, véngame para acá, antes de que una persona venga a los pies de Cristo, es enemiga de Dios. No porque Dios quiera ser enemigo del hombre. El que se separó fue el hombre. El ser humano fue el que se separó. Y vamos, hermano, en que sea despacito, pero vamos a Génesis 3. Génesis 3.
¿Lo encontró? Pero ¿lo tiene mi hermano? Pero la serpiente, ¿cómo era? Asusta, dijo alguien. Astuta. Asusta, no, bueno, también asusta, pero es astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué se andan escondiendo? ¿Quién se esconde, hermano? ¿Quién se esconde? Se esconde el que está haciendo algo incorrecto, porque cuando usted está haciendo algo correcto, usted no le da problema esconderse. Usted a la luz del día lo hace ahí porque no estoy haciendo nada incorrecto. Los muchachos cuando andan noviando a escondidas se esconden, valga la redundancia, buscan lo oscuro, donde no se mira. El que roba, el que peca, todo aquel que hace algo incorrecto se esconde. ¿Por qué Adán, hermana Silvia, por qué Adán se estaba escondiendo? El pecado, uno de los resultados del pecado en la vida del cristiano, ¿cuál es? Vergüenza. Aquel que peca y no siente vergüenza se llama sinvergüenza. ¿Cómo se llama? Aquel que Raúl se llama, de elevado Pedro. Aquel que peca y no siente nada, ¿qué necesita hacer? ¿Qué necesita hacer? Entregarle su corazón a Cristo Jesús. Porque el creyente, el verdadero, una de las garantías que una persona es salva es que cuando comete un error se siente mal. Reconoce que no está correcto lo que está haciendo. Adán y Eva se escondieron porque les dio vergüenza. ¿Por qué les dio vergüenza? Porque habían pecado, habían desobedecido. Y el pecado en el corazón del creyente produce vergüenza. Por eso una persona después que ha pecado no quiere venir a la iglesia. Le da vergüenza. Lo vieron, lo oyeron. Y insisto, o sea, es una señal de que realmente Cristo Jesús puede estar en el corazón de la persona. Entonces, hermano, desde allí, regáleme su atención, desde allí que el hombre pecó, entró en enemistad con Dios. Yo se lo he estado diciendo los días sábados que he estado hablando que de buscar de Dios, pero yo les expliqué que el que nos vino a buscar fue Él, porque el hombre fue el que se había perdido. Quiero que busque otra cita. De todas maneras está lloviendo y nos vamos a ir hasta que se quite el agua. Amén. Quiero que busque Lucas, capítulo 16.
No, hermano, ya ahorita nos vamos. Yo pensé que era lluvia, pero es el ventilador el que hace bulla. Yo quiero que busque Lucas, capítulo 16. ¿Lo tiene? Lucas 16. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. 23. Bueno, el Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico dice que fue sepultado. 23. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Estando en qué? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú ¿qué? Atormentado. Versículo 26, pónganmele mucha atención, subrayelo, guárdelo, escríbalo y guárdelo en el corazón. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Regáleme su atención. Estaba Lázaro y estaba el rico. El rico habla que estaba en tormento, no en un tormento, en muchos. Y veía a Lázaro que allá donde estaba Lázaro estaba bien. Y le pide al padre Abraham que le permita a Lázaro que Lázaro venga donde él está y le remoje su lengua, porque él está atormentado, habla de una llama. Regáleme su atención. Y vea las palabras de Abraham. Pero Abraham le dijo, 26, además de todo esto le dijo a Abraham: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Teológicamente, vengan para acá, teológicamente, esa es la manera para comprobar que una vez la persona ya muera, ya muerta, ya no se puede sacar de ningún lugar. Porque una vez la persona muera, nadie puede decir: mire, lo vamos a sacar del purgatorio para pasarlo al seno de Abraham. Eso tuvo que haber sido en vida. Porque solo en vida, solo una persona que está viva se puede arrepentir. Y el padre Abraham le dice: mira,
mira, Rico, discúlpame, pero nadie puede pasar de allá para acá ni de aquí para allá. O sea, ya una vez muera la gente, no se puede mover de su lugar donde fue a parar. Y póngame atención y búsquelo en un diccionario o escríbalo ahí en su teléfono, en San Google. Escriba la palabra cima, pero escríbala con S. Y si quiere después escriba cima con C. Pero allí en Lucas está cima con S. Además hay una gran cima que nos divide. Esa cima con S es para abajo. Cima con C es alto. Cima con S es precipicio, es un hoyo. Cima, pozo muy profundo formado a partir de una fisura o grieta en el terreno que generalmente comunica la superficie con corrientes o cavernas subterráneas. Es un precipicio, hermano. Cuando Adán pecó, desobedeció, entre Dios y Adán se generó una cima, pero es un precipicio. No hay conexión, no hay comunicación. Se generó una gran separación, se generó amistad. Ahí arriba nos íbamos a comer una pupusa nosotros, donde unos amigos conocidos. Y un día cuando llegamos, hermano, ellos son hermanos, tienen su casa pegado, uno tras del otro. Y un día cuando llegamos, encontramos así, miren, en la cabal, en la división de una casa con la otra, había un hoyo, estaban haciendo una pared. Y yo empecé a molestarlos, les dije yo, ¿para qué se pelearon? Si así éramos felices, esa pared ventilaba aquí, porque después de eso que levantaron esa pared ahí, quedó caliente adentro, hermano. Y eso fue lo que pasó cuando el hombre pecó, perdió la comunión con Dios, se separó, el pecado entró en él. Y se generó enemistad. La amistad que Dios tenía con el hombre, Dios hablaba con el hombre, se perdió. En esa condición nos encontró Dios a nosotros. En esa condición nos encontró Jesucristo, en condición de amistad. Nosotros antes de que aceptáramos a Cristo, creyéramos en Cristo, pusiéramos nuestra confianza en Él, estábamos enemistados con Dios. Isaías 1:18, ¿por qué cree que hace el llamado y le dice a Israel, venid luego y estemos a cuenta? Venid luego y estemos a cuenta. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo una palabra, consumado es. La deuda está pagada. Ya con el sacrificio que yo hice, Dios quedó satisfecho. Yo pagué. Ahora el ser humano lo que necesita es creer en el sacrificio que yo realicé por ellos, recibir ese sacrificio, poner su confianza en Jesucristo, y cuando cree, la justicia de Dios lo va a envolver. Y en el momento que ya la persona recibió a Cristo, que ya recibió el perdón de pecado, que ya se convirtió en hijo de Dios, esa enemistad que había se quitó, y ahora ya el hombre fue reconciliado con Dios. ¿Quién fue el que vino a reconciliar? Jesucristo, por medio de su sacrificio. Entonces, por eso Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, ahora que ya lo conocí, ahora que ya lo recibí, ahora que ya soy cristiano, tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa eso? La enemistad que había ya se terminó, y ahora ya no somos enemigos, ahora ya somos amigos. Ya, hermano, eso es como cuando dos personas un día se pelearon por A o B motivo y vivieron años en enemistad. Pero tarde o temprano aparece una persona haciendo la figura que viene a luchar por reconciliarlo, y esta persona vuelven a tener amistad.
Esa es la figura que Jesucristo vino a hacer. Esa paz a la que está hablando allí, paz para con Dios, se refiere que Jesucristo, hermano, a Jesucristo se le llama el puente, ese puente que viene a unirnos otra vez para que volvamos a tener comunión con Dios. Él es ese puente, Jesucristo. Él es el que nos vino a reconciliar por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe. Tenemos, es algo mío, es algo suyo, tenemos paz para con Dios. Ya no es su enemigo. Ya usted ahora ya no anda huyendo de Dios. El ser humano que no ha sido reconciliado, que no ha sido justificado, anda huyendo de Dios. Mire, cuando nosotros aquí venimos a evangelizar, corran, váyanse, como que si uno va a hacerle algo malo. La gente que no ha querido creer en Dios está enemistada con Dios. Y por eso usted no se sienta mal que hablen mal de usted como cristiano, que la agarren con nosotros, con usted, con nosotros. No se sienta mal. Que los evangélicos, que los pastores mayores, hay gente que le caemos mal porque hemos nosotros obrado mal en contra de ellos. Pero hay gente que le caemos mal sin que nosotros nunca hayamos hecho nada. Sin que nunca nosotros hayamos hecho nada en contra de ellos para afectarlos. Entonces, cuando alguien hable mal de usted, si es inconverso, usted diga, este está enemistado con Dios, y como está enemistado con Dios, por eso la quiere agarrar conmigo también. ¿No, me entiende? Es sencillo. No se enoje con ellos, ¿verdad? Hay que orar por ellos. Hay que pedirle a Dios que toque los corazones. Dios es el único que lo puede hacer. Hermano, nos quedamos hasta ahí. El otro miércoles, si Dios quiere, vamos a seguir porque aunque no avancemos, pero me interesa que lo entendamos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias